porque esto va a tener que ser también, ahí está, buenísimo, compartido con el resto. Así que amigos queridos, ahora sí, de manera oficial, todos con caritas lindas, estamos siendo allí grabados porque esta exposición se viene buenísima. Querido pastor, ahora sí, el tiempo es Ah, suyo. Dios bendiga tu exposición, querido colega. listo, listo. Lindo. Gracias, gracias a todos los que están conectados. Sé que para algunos es bien temprano, para otros no tan temprano, pero bueno, quienes puedan, por favor, encender sus cámaras, les agradecería muchísimo porque me gusta estar en contacto ahí con la gente, con los amigos. No podemos estar presencial, nos gustaría estar presencial todos en la UAP compartiendo, pero bueno, al menos a través de este medio podemos compartir un momento, algunas experiencias y por sobre todo pues compartir este lindo seminario que de alguna u otra manera va a ayudar a potencializar tu ministerio musical. Antes de comenzar me gustaría pedirles a quienes están acá que por favor inclinen sus cabezas, vamos a conversar con Dios, vamos a orar al Señor pidiendo su bendición y su sabiduría. Oremos. Señor, te damos muchísimas, muchísimas gracias, Señor, por esta mañana maravillosa, Señor. Estamos aquí listos para poder, Señor, empezar la temática de hoy, Señor, expresión corporal, y pedimos tu bendición. La presencia de tu Espíritu con nosotros para poder comprender y entender, Señor. Luego de eso, poder aplicar todos los conocimientos, Señor, que más nos sirvan, más se adapten a nuestro contexto sociocultural, Señor, que mejor, Señor, podamos receptar y utilizar, Señor, para potencializar el ministerio que tú has colocado en nuestras manos. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya somos casi 20 participantes acá en total. Y bueno, vamos a empezar ahí. Un saludo para Débora Silva, para, ¿quién más está por ahí? Ingrid Urrejola, está Kena Ríos, Milena desde Argentina, David, Débora, Katy Sol Bravo, Liz Ronquillo, El Montero, Eduan Cruzado, más está por acá Elizabeth Contreras, Glory Derlis y también Fabiana. Un abrazo ahí para cada uno de ustedes. Que Dios pueda bendecirlos en esta mañana. Y bueno, papel y pluma a la mano, papel y pluma a la mano para que usted pueda, dentro de la exposición, hay muchas cosas que van a quedar obviamente en el material, que usted luego va a poder descargarlo, pero hay otras que yo voy a ir mencionando y que tal vez puedan ser útiles para usted tomarlas en consideración al momento de replicar esta ponencia en su iglesia local o tal vez potencializar su ministerio de manera directa con los conceptos que van a ser presentados en esta mañana. ¿Listo? Así que bueno, voy aquí yo a compartir pantalla un momento y luego de compartir pantalla voy a ir explicando algunas cosas respecto a lo que vamos hoy a analizar. ¿Ok? Ahí tenemos primer evento, primer congreso sudamericano adventista de la música en armonía. Y bueno, el workshop de hoy, como ya mencionó el pastor Damián, expresión corporal musical, cómo utilizar nuestro cuerpo para potenciar el mensaje musical a través del lenguaje no verbal. Y una de las preguntas desafiantes que yo quiero hacer esta mañana es la siguiente. Y quiero que estén ahí conectados, interactuando a través del chat. Me gustaría muchísimo que estén interactuando conmigo. Una de las preguntas que quiero hacer es, ¿será que el expresarnos menos corporalmente a través de, digamos, para potencializar la música y la adoración, el expresarnos menos corporalmente es sinónimo de santidad? Piense usted en esta pregunta, piénsela, solo piénsela. El expresarnos menos corporalmente para alabar a Dios a través de la música, para adorar a Dios a través de diferentes ámbitos, es sinónimo de santidad, es decir, quien más se expresa corporalmente es menos santo. Esa es una de las grandes interrogantes que hoy vamos a tratar acá y vamos a procurar despejar. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque una de las cosas que han llevado a nuestra iglesia a ser una iglesia en muchos lugares de Latinoamérica, una iglesia poco expresiva corporalmente hablando, son algunos conceptos que están de alguna u otra forma arraigados en nuestra mente por el entorno en el que hemos crecido
no solamente social, sino también en el entorno eclesiástico y algunos otros aspectos ahí que vamos a considerar en esta ponencia. Así que, vamos ahí. Estos son los 5 puntos o los 5 aspectos que hoy vamos a tratar en nuestra ponencia. Primero, la expresión corporal en la Biblia, ¿ok? Segundo, la expresión corporal en el espíritu de profecía. ¿Qué dice la sierva del Señor con respecto a la expresión corporal? Segundo, tercero, la expresión corporal y su naturaleza. Cuarto, la expresión corporal en el contexto sociocultural. Y por último, la expresión corporal en la adoración. La expresión corporal en la adoración. Esta es nuestra temática de hoy. Así que vamos a avanzar ahí con la ayuda de Dios, pidiéndole al Señor que a través de toda esta gama de aspectos podamos nosotros tener una mejor comprensión de lo que significa expresarnos corporalmente. Muy bien, ahí Viviana hace un comentario interesante. Dice, es complejo ese tema. A veces somos criticados por expresar lo que sentimos al cantar, desde cerrar los ojos a mover las manos, etc. Así es, Viviana, es muy complejo. Es muy complejo. Sí, cuando me dieron este tema, lo primero que yo dije, wow, ¿por qué me lo dieron a mí? No entiendo por qué, pero bueno. Por alguna razón, como ustedes sabrán, yo canté y estuve ahí en Adoradores 4, expresando también corporalmente algunos aspectos de la alabanza y la adoración. Y de hecho, hay una frase que yo quiero mencionar siempre, ¿no? Yo soy bravo, dice somos seres integrales, así es. Pero si no quieres que te critiquen, simplemente no hagas nada, ¿ok? Así de sencillo. ¿No quieres ser criticado? Entonces, enciérrate en tu cuarto y cómete un gusanito. No hagas nada. Así de fácil y sencillo. ¿Sí? Eso es todo. Pero siempre que hagas algo, muchas veces vas a ser, ¿qué cosa? Aplaudido y otras veces criticado. Y es ahí desde ese punto de vista que nosotros tenemos, ¿qué cosa? Que observar realmente. Hay críticas que son constructivas, obviamente, debemos entonces tomarlas. Pero la crítica siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos, ¿qué cosa? Somos perfectos. La crítica nos ayuda a crecer, a observar, a analizarnos y a poder comprender de una manera mejor nuestro ministerio y cómo potencializarlo. ¿Okay? Así que vamos adelante ahí con la exposición, la primera parte, expresión corporal en la Biblia. Y vamos a ver, antes de eso, 3 breves conceptos de qué es expresión corporal. Aquí se trata de la capacidad que tiene un ser humano para comunicarse con su entorno de una forma no verbal. Otro concepto es, esto permite que se pueda tener una comprensión de lo que está sintiendo la persona. Es posible que se pueda transmitir mediante una serie de movimientos o ciertas señas con los brazos. A pesar de no decir una sola palabra, se puede percibir lo que está sucediendo. Permite también que las personas se puedan expresar de forma creativa, otro concepto, ya que pueden usar todo su cuerpo para comunicar determinadas situaciones. A mí me gusta en lo particular un concepto muy propio, muy personal, que es la expresión corporal hace tangible lo intangible. ¿Correcto? Hace tangible lo intangible. ¿Listo? Hace perceptible lo imperceptible a los ojos humanos, ¿correcto? Como por ejemplo, los sentimientos, los sentimientos. Ahora, cabe recalcar, y esto es muy importante que ustedes lo anoten, los seres humanos nos manejamos a través de 5 emociones básicas. Y el cuerpo de psicólogos ha detectado 5 emociones básicas en el ser humano. Y esas 5 emociones son las siguientes, ¿ok? Vamos ahí a registrarlas. La primera es la alegría, ¿ok? La alegría. La segunda es la tristeza. La tercera es la ira. La cuarta es el asco. Y la quinta es el miedo. Esas son las 5 emociones básicas que todo ser humano posee. Mi pregunta es la siguiente. De las 5 emociones básicas que el ser humano posee y que han sido distinguidas por el cuerpo de psicólogos y de especialistas en el área de la salud mental, de las emociones, a nivel mundial, mi pregunta es, ¿cuál de estas 5 van a estar presentes en la tierra nueva de Apocalipsis capítulo 21? ¿Cuántas de estas 5? Solo una. ¿Cuál es esa? La alegría. Porque dice que ya no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Tampoco odiaremos a nadie, obviamente, porque habrá solo amor en el corazón.
Tampoco sentiremos asco de nada porque ya todo es perfecto. Entonces, si se dan cuenta, desde que nosotros nacemos con los sentimientos en desventaja. 4-1. Por lo tanto, necesitamos valernos de la expresión corporal para poder suplir esa desventaja. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Si está claro, pongo una manito ahí, ¿ok? Estamos en desventaja con nuestros sentimientos. Y los sentimientos no pueden, ¿qué cosa? Percibirse con los ojos. Necesitamos expresarlos corporalmente. Pero estamos en desventaja, ¿cómo? 4-1. Por lo tanto, la expresión corporal nos ayuda a ¿qué cosa? A empatar el partido. ¿Listo? Nos ayuda a empatar el partido. A disminuir ese porcentaje de desventaja que tenemos en nuestra contra o a nuestra contra. ¿Ok? ¿Listo? Así que vamos a ir con la expresión corporal en la Biblia rápidamente. Y quiero que vean estos textos bíblicos. Mira, reconocer primero que en Génesis 1:27 Dios expresó que todo, desde el 27:31, que todo lo que había hecho o creado en la semana de la creación fue hecho, ¿qué cosa? Bueno, en gran manera, en palabras sencillas. El sexto día, ¿quién creó? Al hombre, ¿correcto? Y lo creó como un ser biopsicosocioespiritual, porque antes solíamos hablar siempre de mente, cuerpo y espíritu, pero actualmente también el cuerpo de psicólogos que estudian la conducta han podido también integrar el aspecto social en el ser integral, ya no solamente físico, mental y espiritual, sino también como un ser social, una de las áreas integrales del ser. Entonces ya no somos seres tridimensionales, sino seres 4D, ¿ok? De 4 dimensiones importantes en las cuales debemos trabajar. Y vamos a ver algunos aspectos de estos que son claves para potencializar nuestro ministerio a través de la expresión corporal. Ahora, veamos lo que dice Mateo 22:37. ¿Qué nos dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, desde la perspectiva bíblica, separar la razón del cuerpo, de las emociones, de las experiencias, de los sentimientos y de la manera en cómo los expresamos es ¿qué cosa? Es imposible. No se puede separar. No se puede separar, ¿ok? Es como yo no puedo, voy a hacerte una analogía sencilla. Vamos a hablar de la iglesia, ¿ok? La iglesia es un cuerpo, ¿sí o no? Se llama el cuerpo de Cristo. En Colosenses nosotros sabemos eso. En el versículo 24, Pablo, del capítulo 1, Pablo identifica a esta iglesia como el cuerpo de Cristo, pero también en el capítulo de Colosenses se identifica también a Cristo como la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Entonces, nosotros somos el cuerpo, la iglesia, y Cristo es la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo decir al Señor, Señor, yo te amo a ti, pero no amo a la iglesia? No, porque es un solo, ¿qué cosa? Un solo cuerpo. Yo no le puedo decir a mi esposa, mi amor, qué lindo cuerpo tienes, pero qué fea cabeza. Ese día ya no duermo en la casa, ¿correcto? Yo tengo que amarla toda, ¿listo? Cabeza, hombros, rodillas y pie. Familia, eso es un cuerpo, todo. Listo. Entonces, asimismo, yo no puedo aceptar al ser integral solamente desde el aspecto conceptual de la mente, es decir, de sus sentimientos, pero sus expresiones rechazarlas, porque el Señor dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es decir, el ser integral y no podemos separar eso, ¿listo? Así que en la Biblia encontramos algunas referencias muy importantes, ¿sí? De cómo el pueblo de Dios reconoce al Señor con emoción. Esto es muy lindo poder destacarlo en esta ocasión, ¿sí? Por ejemplo, en el Salmo 118:28, el salmista anima al pueblo a estar emocionado. Ahora, expresa su gozo y su gratitud por medio de, miren ahí, Primera de Crónicas 16:29, ofrendas. ¿Entregar una ofrenda implica una expresión corporal? Claro que sí. Salmo 147:1, cánticos. El cantar, gesticular con la boca, ¿es una expresión corporal? Por supuesto que sí. Expresas, abres tu boca, mueves tus labios
tus pómulos, exactamente. Hay una expresión en tu rostro al momento de cantar. ¿Qué más? Buscando perdón, liberación y guía. Cuando tú buscas perdón en Dios y arrepentimiento, ¿hay expresiones? Por supuesto. Tú expresas a través de las lágrimas, el sentimiento del corazón, te arrodillas tal vez, te acurrucas como un bebé, te pones en posición fetal. Es decir, hay expresiones que se involucran ahí. ¿Qué más? Salmos 47.1 dice batiendo las palmas. Salmos 98.8 pidiendo a la naturaleza que bata las palmas. Isaías 55.12 gritos de júbilo. Primera de Timoteo 2.8 levantando las manos. Lamentaciones 3.41 levantando corazones y manos. Incluso Dios se hace presente aludiendo a una expresión corporal y humana en la Biblia, diciendo en Ezequiel 21.17, también yo, dice, batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Así que yo quiero desafiarte haciéndote la siguiente pregunta. Escucha muy bien. ¿Cuál es la máxima expresión corporal de Dios? A ver, quiero que me coloques aquí en la caja de comentarios. ¿Cuál es la máxima expresión corporal de Dios? La máxima. A ver, aquí en la caja de comentarios voy a leer. Amor, la cruz, dice Nicole. ¿Cuál es la máxima expresión corporal de Dios? A ver, vamos a ver, ¿quién se anima con otro? A ver, están cerquita, pero la máxima expresión corporal, entregar paz al alma. Muy bien, dice Viviana, excelente. Son aspectos importantes que ustedes están tocando, todos son válidos. Vamos a ver si alguien toca el aspecto clave y neurálgico de la expresión máxima corporal de la deidad de Dios. Su muerte, dice Andreita Laña, ¿cómo estás, amiga? Llorar, el dolor. No son emociones, no son acciones. Es alguien. A ver, es alguien. Vamos, pilas. ¿Cuál es la máxima? Ah, muy bien. Jesús. Excelente. La máxima expresión corporal de la deidad es ¿quién? Es Jesús. Porque Jesús, ¿qué hizo? Se encarnó. Tú puedes leer conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice Filipenses 2:6? El cual siendo, igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Estoy parafraseando, ¿no? Y se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Entonces, la máxima expresión corporal de Dios no es la exaltación, sino ¿qué cosa? La humillación. Y aquí hay que entender algo, ¿no? Aquí hay que entender algo muy importante. Muy importante. Vamos a leerlo ahí. La máxima expresión corporal de Dios fue la encarnación de su Hijo Jesucristo, quien al tomar condición de siervo participó de las formas de expresión propias del ser humano, además de manifestar simpatía y preocupación genuina por las necesidades de los demás. No solamente se metió en una cápsula de carne y hueso pecadora, con un cuerpo inclinado y con tendencia al pecado, sino que también se manifestó corporalmente como lo hacemos nosotros. Y probablemente él podría haber dicho, no, pero qué vergüenza, ¿cómo voy a expresarme yo corporalmente como un ser humano común? Y esto de acá y lo otro, y más allá y lo de acá. Pero el Señor no se puso con situaciones así contrastantes respecto a su naturaleza, obviamente, y la de la raza humana, sino más bien vio en ella una posibilidad de alcanzar al ser humano caído. Y la expresión corporal máxima de Jesús tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa expresión corporal? Salvar al hombre. Así que la expresión corporal debe tener un propósito. Si tú no utilizas la expresión corporal con un propósito redentor, entonces la expresión corporal no sirve. ¿A ver? Si no utilizas la expresión corporal con un propósito redentor, sino para vanagloriarte, sino para exaltarte a ti mismo, sino para fomentar un ego pues bastante ahí interesante, entonces es mejor que no la utilices, no sirve, porque la máxima expresión corporal de Dios, que fue Jesucristo y que es Jesucristo, tiene como propósito ¿qué cosa? La salvación y la redención. Así que vamos a ver aquí
algunos versículos que tocan rápidamente o brevemente las formas de expresión corporal de Jesucristo. Veamos ahí. Mateo 19:14. ¿Qué hacía Jesús? Colocaba las manos sobre los niños, dejaba a los niños, ¿qué cosa? Venid a mí. Y corporalmente se expresaba en sinónimo de ¿qué cosa? De bendición. Colocaba las manos sobre ellos con ternura, bendiciéndolos, diciéndoles: estoy contigo, mi mano está sobre ti. Ustedes son especiales en el reino de los cielos. Amén. Mateo 26:38. Estuvo y se sintió triste hasta la muerte. Ahí compartió también parte de las expresiones corporales del ser humano. También sintió ira cuando usaron el templo como mercado, ¿se acuerdan? ¿Qué más? También lloró cuando murió ¿quién? Su amigo Lázaro. Jesús lloró, dice, ¿no? Experimentó el llanto, el sufrimiento, el dolor. También preocupación filial cuando estaba en la cruz, diciéndole a Juan: hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí tu hijo. Estaba preocupado y demostró en una expresión bonita de preocupación por el ser amado. También amor fraternal en Juan 13:23, en ocasión de la Cena del Señor, se dice en esta versión, en la nueva versión de la Biblia de las Américas, se dice que Juan se recostó sobre su pecho. ¿Se imaginan a Jesús así? Con Juan recostado sobre su pecho. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué linda expresión corporal de Jesús que denota amor. ¿Listo? Ahora, esto es muy importante lo que voy a mencionarles ahora, así que muy atentos, por favor. Esto está tomado de Historia de la Filosofía. Ahí está la referencia de la página. Ustedes pueden buscarlo más adelante. En contraposición a esto, el dualismo platónico propone que el ser humano está compuesto por dos partes: alma y cuerpo. El alma es la parte, ¿qué cosa? Es la parte divina y es inmortal. El cuerpo es mortal, malo y el culpable de los bajos sentimientos. Por lo tanto, para Platón, una persona puede permanecer más pura mientras menos sentimientos corporales perciba. Yo les pregunto, esta corriente filosófica, se puede, vamos a decir así, está en sintonía con lo que la Biblia dice o menciona respecto a la expresión corporal? ¿Sí o no? No, para nada. Absolutamente no. Mas, sin embargo, nosotros muchas veces hemos estado alineados a esta corriente y no a la corriente bíblica. ¿Correcto? Pero es porque Platón hace una diferenciación. Aquí quiero ser muy claro. El alma es una y el cuerpo es otra. Pregunta, ¿la Biblia explica así al ser humano? ¿De qué está compuesto el ser humano? De polvo de la tierra más aliento de vida. No tiene nada que ver con la composición o la fórmula del ser humano a la cual Platón se refiere aquí. El aliento de vida más el polvo de la tierra dan como resultado un alma viviente, pero no existe alma separada del cuerpo, porque si existiese eso, entonces tendríamos que creer en la inmortalidad del alma y en el estado de los muertos, de que ellos cuando mueren, entonces si el alma sale y andan por ahí vagando, y nosotros no creemos en eso, y estamos clarísimos con respecto a la Biblia, que nos menciona que los muertos no saben nada, que su memoria ha sido puesta en el olvido, que el polvo de la tierra vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que no dio. Entonces tenemos que tener eso claro. Ahora, a raíz de esta corriente filosófica, se creó una orden en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿correcto? Y en los tiempos platónicos también, que se llamaba la orden monástica. ¿Qué hacían los monásticos? Y no voy a entrar más en materia del monasticismo, sino para decirles simplemente lo que hacía la orden monástica. Se retiraba de la ciudad, se alejaba de todo el mundo, se aislaban en una cueva y en esa cueva procuraban tener ¿qué cosa? La menor cantidad de contacto con las expresiones o los sentimientos humanos para hacer ¿qué cosa? Más santos, más puros. ¡Wow! Mientras ellos se alejaban y se apartaban, Jesús, ¿qué hacía? Se encarnaba y se acercaba. Amén. Dos conceptos puestos en práctica de manera clara, pero totalmente opuestos. Totalmente opuestos. Y eso Buen día, ¿puedo hacer un comentario? sumamente claro.
Raúl, ¿cómo estás? Claro que sí, Raúl. Buen día. Vos sabés que ayer estaba escuchando un poco también lo de Dani Pires con respecto al canto y a la expresión que estamos tratando hoy en la mañana. Y creo que van de la mano las dos cosas juntas, porque, a ver, nosotros todos los días tenemos muchos sentimientos, desde alegría, tristeza, a veces rabia, melancolía. Eh, y pasamos por un montón de estadios incluso durante el día. Y entonces, cuando uno expresa, en este caso que estamos hablando del tema de música, también va acompañado de la armonía, de la melodía, de la letra del canto, de hacer propia, digamos, la letra de lo que se está cantando. Y creo que si uno lo hace en forma concentrada y pensando en la letra, inspirado en el Espíritu de Dios, que uno lo hace de esa manera cuando va a expresar un canto, automáticamente la expresión te nace de adentro, porque uno expresa con palabras, con gestos en la cara, con los brazos, con las manos, y es algo que te invade desde adentro y uno lo expresa y lo manifiesta exteriormente. Ok, gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu aporte. Excelente, excelente aporte. Y es así, realmente es así. Así que el dualismo platónico, Raúl y amigos, está totalmente arraigado muchas veces en nuestra concepción occidental de la santidad. Entonces, la santidad es alguien, ¿qué cosa? Que no se mueve, estático. Es una estatua, santo. Ay, es más puro e inmaculado mientras menos movimiento tenga. Es más, si estás así mirando al cielo, estático por un buen tiempo, probablemente te llegue más santidad. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque ese no es el concepto bíblico de la santidad. Así que el dualismo platónico es lo que normalmente está presente en el concepto de santidad occidental. Es a lo que nosotros recurrimos y eso debe ser, ¿qué cosa? Arrancado, desarraigado y empezar a colocar los conceptos bíblicos de santidad, ¿ok? De adoración, de espiritualidad. La expresión corporal es y hace parte del ser integral que Dios creó en el sexto día de la semana de la creación. Amén. Así que terminamos ahí con esa parte, ese punto específico de la expresión corporal en la Biblia y vamos ahora a la expresión corporal en el espíritu de profecía. ¿Listo? Miren lo que dice el evangelismo, el libro del evangelismo, página 364, si hubiera mucha más alabanza al Señor y muchos menos tristes relatos de desánimos, se ganarían muchas más victorias. Entre líneas, Elena G. White está diciendo, necesitamos más ánimo en la iglesia. Más ánimo, gente, más ánimo. Menos desánimo y más ánimo. Y si Elena de White está pidiendo más ánimo, está pidiendo una iglesia más alegre, que exprese corporalmente ese ánimo, ¿correcto? Porque el ánimo no se puede expresar como diciendo, estoy feliz, y así sin mover la cara. No, 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 estoy feliz. Listo, tienes que acompañarlo de una expresión corporal. El ánimo por sí solo no se entiende, necesita ser acompañado de expresiones corporales. El canto, dice Elena de White en el Ministerio de Curación, página 196, es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento, abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador. Encontraremos salud y recibiremos ¿qué cosa? Su bendición. ¿Correcto? Así que el canto también es una de las expresiones corporales que tienen herramientas poderosas para poder contrarrestar los ataques del enemigo, para darnos salud y para poder percibir la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Correcto? Hablando de Jesús en el deseo de toda la gente, mira lo que dice, a menudo expresaba su alegría cantando. Es decir, Jesús expresaba también corporalmente, como ya lo vimos en la Biblia, en el Espíritu de Profecía también. Elena G. de White menciona de manera muy asertiva
que así lo hacía Jesús, y cantaba salmos, himnos celestiales, y los moradores de Nazaret a menudo oían su voz y se elevaban en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenían comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de los labios de Cristo. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y como incienso llenaban del desierto que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Entonces, Jesús expresaba también su alegría cantando, cantando. Por eso Santiago dice, ¿hay alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas al Señor. ¿Correcto? Ahora, aquí hay una carta que Elena G. de White envía al hermano U, ella siempre lo suele decir así, para no tocar, no tocar así de manera sensible los nombres ni las familias. Dice, el hermano U creía que cantar era más o menos lo más grande que puede hacerse en este mundo, y que él tenía una manera muy excelente de hacerlo. Sus cantos están muy lejos de agradar al coro angelical. ¡Wow! ¡Qué dura! Ahora, mire lo que dice ella. Imagínese usted mismo en medio del grupo angélico, elevando sus hombros, destacando sus palabras o contorsionando su cuerpo y elevando su voz hasta su máximo volumen. ¿Qué clase de concierto y de armonía hay en una exhibición tal hecha delante de los ángeles? Esta es la compilación del libro de la música que sacó la División Sudamericana, Elena G. de White, la página 54. Ahora, quiero que entendamos el contexto en el que Elena G. de White escribió esto. Recuerda que en aquel contexto norteamericano, pues que estaba muy ligado también digamos así, a la ópera clásica de aquel momento, a la ópera dramática, pues este tipo de música tendía a ser así exagerada, contorsionante, y la gente alzaba la voz y los hombros por encima, y a veces las expresiones corporales eran demasiado dramáticas, ¿no? Entonces, por ende, pues ese tipo de gesticulación contorsionista, porque estamos hablando ahí, ella está hablando de contorsionar, y contorsionar es prácticamente hacer movimientos que ya están, vamos a decir, que superan nuestra capacidad motora, ¿no? Es decir, hay que ejercitarse para ser un contorsionista. Entonces está hablando prácticamente de una expresión corporal exagerada, ¿listo? Y hay que tener cuidado con esa. Ella habla mucho con respecto a la exageración. Está bien expresarse corporalmente porque es natural, pero cuidado con la exageración. No está en contra de la expresión, pero en esta carta recomienda al hermano que tenga cuidado con la exageración en la expresión corporal, ¿correcto? Así que es una buena cita para poder tomar en cuenta en nuestros ministerios. En conclusión, hablando de este aspecto importante de la expresión corporal en el espíritu de profecía, en conclusión, Elena G. de White advierte a quienes alaban al Señor a través de la música de no utilizar la expresión corporal como un medio de distracción hacia la verdadera razón de la adoración, que es Jesús. Entonces hay que tener cuidado de que nuestras expresiones corporales no distraigan a las personas del verdadero mensaje o del verdadero objetivo de nuestra expresión corporal, que es acercar a las personas al cielo y no acercarlas a ser, ¿qué cosa? Observadoras de nosotros mismos. Nosotros no somos los protagonistas, el protagonista es Cristo Jesús. Amén. Así que vamos allá adelante. La expresión corporal y su naturaleza. Aquí voy a tocar algunas citas de autores, no sé si serán cristianos, pero más que todo del área académica. Aquí tenemos a un grande de la expresión corporal, Sergio Mario Chassin Jodorowsky. Ustedes pueden buscarlo también más adelante. Y él dice, la expresión corporal se instala en el niño mediante la conciencia. Hoy vamos a hablar de la naturalidad y la naturaleza de la expresión corporal. Se instala en el niño mediante la conciencia de sí mismo y de lo que le rodea. Esto fomenta la comunicación, la creación de sus primeros lazos de amistad y el compañerismo, aparte de ayudar por medio de la expresión corporal a exteriorizar sus emociones. Importante, imagínense ustedes la expresión corporal como algo malo en la vida de un recién nacido. Imagínense que un recién nacido no puede expresarse corporalmente. La pregunta es cómo se comunica con su madre. Él no tiene lenguaje verbal, ¿correcto? No sabe hablar todavía, está aprendiendo. Pero ¿cómo lo hace? A través de la expresión corporal. Por lo tanto, exactamente, la expresión corporal es muy natural en el niño, en la criatura. Y esa expresión corporal
Al ser natural desde nuestro nacimiento, recuerden, instruye al niño en su camino y cuando es viejo no se apartará. El niño es instruido naturalmente para expresarse a través de ¿qué cosa? Del cuerpo. ¿Sí? Del cuerpo. Expresa sus emociones corpóreamente. Entonces, no puedes quitarle eso al joven y al adulto. Lo aprendió a hacer desde niño. Desde que era un bebé se comunica así, hasta que aprendió a hablar. Y una vez que aprendió a hablar, entonces ahora le decimos que la expresión corporal es mala. Entonces dice, pero si fuera mala, ¿cómo me comuniqué contigo antes? Eso es lo que está tratando de decirnos Mario Chazig. Entonces, es importante entender que es muy natural la expresión corporal. Incluso la expresión corporal percibida a través del ritmo de la música en el niño es muy natural. ¿Qué pasa cuando un niño escucha música naturalmente? Se mueve. El niño se mueve. No baila, pero se mueve. Hace gestos, hace movimientos. Él se mueve porque es muy natural. ¿Sí? Responder, ¿qué cosa? A las vibraciones sonoras. ¿Sí? Su cuerpo reacciona. Ahora, Valeria Morales Betancourt dice que es a través del conocimiento de nuestro cuerpo como nos es posible el acceso a ciertos contenidos de conocimiento, es decir, a ciertos contenidos informativos que configuran nuestras facultades cognitivas, emocionales y motrices. Así que es de vital importancia el conocimiento de nuestras facultades físicas para un correcto funcionamiento del cuerpo. Entonces, expresarnos corporalmente nos ayuda a tener, ¿qué cosa? Mayor conocimiento y configuración de nosotros mismos. Es decir, fomenta la autoestima. Fomenta la autoestima, ¿sí? Entonces, es natural y también fomenta la autoestima. Y aquí hay un dato curioso. Por eso le puse ahí un foquito y sabías que esto es un dato curioso. Esto está basado en un experimento científico. ¿Listo? Ustedes pueden buscar la referencia de Catalina Pons para ver este experimento. Ella dice, un aporte reciente de la neurociencia constata que el lenguaje corporal, ya sean gestos, posturas o expresiones faciales, condicionan nuestro estado de ánimo. Numerosos estudios han demostrado que sonreír de forma forzada y artificial durante 2 minutos provoca la activación de las áreas cerebrales de la alegría. Cuando los músculos de la sonrisa se activan, el cerebro interpreta que estás contento. Sucede lo mismo con las expresiones de emociones negativas y con determinados gestos y posturas. Es decir, vamos a hacerlo aquí un ejemplo. Digamos que Nicole está triste, amaneció triste o enojada, algo le pasó. Entonces Nicole quiere sentirse feliz, pero está muy lejos eso de su realidad porque está pasando por un momento triste. Si ella por 2 minutos científicamente toma una expresión corporal de alegría forzada, aunque esté triste, y hace esto, su cerebro va a recibir una información de alegría. Es decir, el cerebro va a identificar que hay una gesticulación corpórea que dice que está feliz y por lo tanto sus emociones van a ¿qué cosa? A cambiar. Interesante, ¿no? Interesante. Podemos modificar nuestras emociones forzando corporalmente a ellas. Interesante, ¿no? Muy interesante este experimento y te animo a hacerlo cuando estés triste. Así que la expresión corporal también es una medicina en los momentos de desánimo. Así que esta es la naturaleza de la expresión corporal y no podemos desvincularnos de ella. Somos seres integrales. Aquí tenemos otros aspectos que la misma investigadora analiza y en su tratado dice el síntoma más claro de que 2 personas se encuentran cómodas hablando es el momento en que su lenguaje corporal se sincroniza. El fenómeno se denomina mirroring. Es decir, cuando observas a alguien, tu cerebro imita las emociones de la otra persona. Aunque no te muevas y no hagas los mismos gestos, mentalmente tus neuronas en espejo lo están haciendo. Si, por ejemplo, tu interlocutor sonríe, mira, vas a sonreír naturalmente. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y no tienes por qué reírte. Probablemente el chiste es malísimo, pero sonrió y tú te sonríes. O si yo hago... El bostezo es lo más pegajoso que existe. El bostezo es lo más pegajoso que existe. Y probablemente a alguien se le va a pegar el bostezo mientras yo bostezo, sí, porque es de mañana, aquí es temprano, y entonces estoy ahí abriendo los ojos. El bostezo se pega. Eso
se conoce científicamente hablando en expresión de expresión corporal como mirroring, efecto espejo, ¿correcto? Así trabajan las neuronas, ¿sí? Y eso provoca la activación de tus áreas cerebrales de la alegría y te hace sentir la emoción también positiva, pero también puede hacerte sentir emoción negativa, ¿no? Aquí está el cerebro. Quiero explicarles esta parte que me parece súper importante. Mira, el cerebro se divide en 3 regiones. La región del neocórtex o corteza cerebral, que te das cuenta que es la más grande, la café, ¿no? Luego está la segunda región, que es un poquito más oscura, que es la región límbica. Y por último está la región reptiliana, que tiene un color verde claro, ¿correcto? Estas 3 regiones responden, ustedes pueden revisar en esto, en el libro La música y el marco del gran conflicto del profesor Nelson Berríos. Él tiene un estudio ahí bastante interesante sobre esto. Él es un ex profesor de la Universidad Autista de Colombia, licenciado en música y profesor ahí bastante conocido. Pero en este estudio que él coloca en su libro, que es de su autoría, él menciona que las 3, vamos a decir así, los 3 aspectos de la música estimulan estas 3 áreas del cerebro de manera intencional. ¿Cuáles son los 3 elementos de la música? Ustedes lo saben, ¿no? Melodía, armonía y ritmo. Es decir, la melodía está asociada directamente a estimular la corteza cerebral, que es donde se elabora nuestro razonamiento, nuestro raciocinio. La armonía a la región límbica, que es donde se reactivan o donde se activan, ¿qué cosa? Las emociones, es nuestra parte emocional, nuestro cerebro emocional. Y por último, la parte o sección reptiliana, que es donde nosotros, ¿qué cosa? Albergamos los instintos, ¿no? Ahí se forjan, se fortalecen y se vuelven, obviamente, bastante significativos los instintos. Entonces, si la música está desequilibrada, hay más ritmo que melodía y armonía, ¿qué región del cerebro voy a estimular más? La reptiliana, la parte instintiva. Entonces yo voy a ser un ser instintivo más que racional. ¿Y nosotros somos seres instintivos o somos seres racionales? Somos de los dos, pero tenemos que ser más racionales que instintivos, ¿correcto? Ahora, si la música que yo escucho es demasiado armónica, solo romántica, por excelencia del corazón, y yo soy, ahí decimos, ¿no? Al que escucha música romántica constantemente, ese tipo está en el limbo, ¿no? La región límbica está en el limbo, ¿no? Entonces, normalmente yo voy a ser un ser emocional. Las decisiones que tome se van a orientar en base a esa región que yo he desarrollado más, que es la región, ¿qué cosa? La región límbica, donde se gestan las emociones. Pero si la melodía va por encima de estos elementos, entonces yo voy, ¿a qué cosa? A desarrollar la corteza cerebral, donde yo evalúo las acciones y tomo decisiones en base a la razón. Las emociones son importantes, los instintos son importantes y la razón es más importante, pero por alguna razón, valga la redundancia, Dios le dio a cada región un tamaño distinto. ¿Se dan cuenta? La razón debe, ¿qué cosa ser? Predominante. Por lo tanto, la expresión corporal, la naturaleza de la expresión corporal debe ser, ¿qué cosa? Administrada no por los instintos, no por las emociones, sino por la razón. Y eso depende mucho de la música que escuchas y el equilibrio que ella posee. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si estamos bien hasta ahí, por favor coloca un like para saber que he sido claro, me he dejado entender, que soy buen profesor y no estuvo mal que la división me contratara para poder dar este taller. Muy bien, listo. Ahora, quiero que vean acá cómo reacciona el cuerpo de manera natural a la expresión corporal. ¿Correcto? Este es un experimento, uno de los programas de ciencia y música dirigido por un gran pedagogo llamado Bobby McFerrin. Mírenlo ahí. No se oye, pastor. Perdón, ya pongo ahí, ya comparto sonido. Gracias, gracias, gracias. Share sound, listo. Va a trabajar Bobby McFerrin. Bueno,
Escala pentatónica, ¿sí? Talking about expectations. Watch. Ba, ba. Okay. Yeah. Muy bien, ¿se dieron cuenta cómo responde la gente a la expresión corporal? Él los guió por toda la escala pentatónica. Por toda la escala pentatónica a través de movimientos y de expresión corporal. Nada más. Miren cómo el cerebro humano asocia la expresión corporal incluso a las notas musicales. Así que luego de haber revisado el diagrama anterior, vimos sobre la mente y concluimos que la expresión corporal está asociada al desarrollo de la función cerebral en sus tres regiones, la parte de la corteza cerebral, la región límbica y la región reptiliana, y por lo tanto, la naturaleza de la expresión corporal confirma que el ser humano, ¿qué cosa? No puede, ¿qué cosa? Ser dividido de las expresiones corporales de las emociones. Somos un ente socioespiritual. Biopsico-socioespiritual, ser integral. Muy bien. Ahora vamos a ver la expresión corporal en el contexto sociocultural y estamos llegando al final ya. Bueno, para entender la expresión corporal en el contexto sociocultural, claramente hablando de adoración, debemos considerar en primer lugar cómo es Dios. ¿Listo? ¿Cómo es Dios? Cada semana millones de personas se reúnen en iglesias, salones de culto y sinagogas para adorar a Dios. Y si visitaras esos lugares, saldrías de allí con concepciones diferentes acerca de Dios. Incluso dentro de un mismo grupo religioso encontrarás ideas diferentes acerca de Dios. Y esto lo tomé del libro de Caleb Rosado titulado ¿Cómo es Dios? ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a revisar algunas citas que nos amplían la visión en este punto de la temática. Primero, Caleb Rosado cita a Karl Mannheim. Este libro, ¿Cómo es Dios?, de Caleb Rosado, es de la Iglesia Adventista, así que ustedes pueden buscarlo. Y él dice, el único conocimiento que tenemos está limitado por la posición que ocupamos en la sociedad. Ahora, otro de los autores que cita Caleb Rosado, Melville Herskovitz, dice, los juicios de valor están basados en la experiencia y esta es interpretada por cada individuo en los términos de su propia inculturación. ¿Ok? Interesante. Así que depende de la posición que ocupa dentro de la sociedad, en toda contribución histórica y política es posible determinar desde qué posición ventajosa fueron observados los objetos.
Nuestro pensamiento está determinado por nuestra posición social. Todo pensamiento político está íntegramente vinculado con la vida social. Este mismo principio se aplica a la vida religiosa. Atentos a esto. La manera en cómo percibimos la palabra de Dios y comprendemos a Dios, inclusive a los hechos que están en ella, depende de gran manera de nuestra estructura sociológica. Vamos a ver la siguiente cita aquí de Mannheim que hace Caleb Rosado. Todo pensamiento espiritual está íntegramente vinculado con la vida social, inclusive en la formulación de los conceptos. El ángulo desde el cual se observa algo es guiado por los intereses del observador. Por algo el profeta dice, Señor, cada día se renueva tu misericordia. Amén. Porque la experiencia con Dios se renueva cada día. El problema es con aquellos que no renuevan su experiencia con Dios y se han quedado en un aspecto litúrgico de la experiencia con Dios, pero no es renovada cada día. Y no estoy hablando de géneros, estoy hablando de que debe ser refrescante. Si yo te toco, por ejemplo, Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 nosotros vemos la historia del pastor, de la moneda perdida y de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Los fariseos ahí acusaron a Dios, a Jesús, de representarse, o vamos a decir así, de representarte a través de la figura de un pastor. Pero si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se representa a Dios? En el Salmo 23. Como un pastor de ovejas. Pero cuando lo hace en Lucas 15, los fariseos lo acusan. ¿Por qué? Porque la concepción del trabajo pastoral, o sea, de pastorear ovejas, literalmente hablando, fue totalmente cambiada en el Nuevo Testamento con respecto al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pastoreo de ovejas, o el pastoreo de ovejas, era ¿qué cosa? Un trabajo noble. Jacob era pastor de ovejas, Abraham fue pastor de ovejas, todos ellos fueron pastores de ovejas. Pero en el Nuevo Testamento sí se llama de pastor de oveja, entonces los fariseos dicen, ay, es una escoria de la sociedad. Mira cómo lo atacan. Entonces te das cuenta de la concepción, cómo cambia de acuerdo a qué cosa. Al entorno sociocultural de la época, del momento. Aún Jesús vivió este dilema con respecto a los conceptos, ¿sí? Yo quiero que veas acá, este video me lo pasó el pastor Luis González en una de las campañas en las que yo estuve acompañándolo y hablando de música, yo fui su evangelista musical y estaba acompañándolo en el piano, en la adoración y todo eso. Y él me dijo, brother, quiero enseñarte esto. Y me dijo, ¿qué piensas de lo siguiente? Y quiero que veas lo siguiente. Mira, vamos a verlo ahí. Muy bien. Esa es la iglesia adventista en África. ¿Qué te parece? La expresión corporal de ellos en torno a la oración es igual a la nuestra. Para nada. Te desafío a que te quedes sin moverte corporalmente en medio de toda esa gente. Es imposible, ¿correcto? Es imposible. Pero por eso vamos a satanizar a las personas. Claro que no. Todo en base al concepto de Dios que se tiene y al entorno sociocultural en el que nos manejamos. Así que hay que tener mucho cuidado
de ser o creernos dueños absolutos de un modo de expresión corporal. Y quiero aquí citar ahora, en esta última parte, estos aspectos importantes. Mira aquí, cuando cruzaron el Mar Rojo, Elena G. White escribió lo siguiente: sus emociones, las del pueblo de Israel, encontraron expresión en cantos de alabanza. Eso está ahí, en Conflicto y Valor, página 93. Y mira cómo responde la Biblia, en Éxodo 15:20. ¿Qué hizo Miriam? Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, esto está relacionado a lo que habló ayer el pastor William Costa Jr., de que los músicos de David eran profetas. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danzas. Y María respondía: cantad a Jehová. Había un canto antifonal, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mira cómo es la adoración después de cruzar el Mar Rojo. Con panderos, la misma profetisa Miriam sale con su pandero, empieza a danzar y el pueblo empieza a alabar a Dios, probablemente como los africanos que vimos hace un momento atrás, ¿no? Así que las emociones se expresan físicamente cuando una persona está triste, llora o muda de semblante. Cuando está alegre, se ríe o salta. No es posible separar las emociones ¿de qué cosa? De la expresión física. Así que en la Biblia los adoradores, ¿qué hacen? Salmo 141:2, 1 Timoteo 2:8. ¿Qué hacen? Levantan las manos. ¿Qué más? 1 Reyes 8:54. ¿Permanecen en pie o se arrodillan? 2 Crónicos 7:6. También se inclinan o utilizan la lengua y los labios para alabar a Dios y los oídos para escuchar la armonía de los instrumentos musicales. Eso significa, también perciben con la región límbica, con sus emociones, con sus sentimientos, lo que la música está haciendo. Son sensitivos, ¿correcto? Ellos sienten y perciben. ¿Qué más? También leen las escrituras, por supuesto. Expresan corporalmente leyendo las escrituras. Con esto se confirma el principio de que no se puede dividir la estructura humana. Tanto es así que el pueblo de Israel adoraba a Dios con su entendimiento, pero se emocionaba y aplaudía e inclusive danzaba. El desafío que la iglesia enfrenta hoy no es adoptar un estilo de adoración para el cuerpo universal, sino respetar la diversidad de culturas que forman parte de nuestra familia. Esto está en el libro En Espíritu y Verdad, página 169, en el renglón escrito o en el capítulo escrito por el pastor Alejandro Bullón. Familia, este es el tema de hoy. Que Dios los bendiga y dejamos ahí un espacio breve para las preguntas. Adelante, Nicole. Le agradecemos al pastor, está entretenidísimo la verdad el tema, pero tenemos que darle tiempo a los siguientes workshops que vienen. Y nos llegó una pregunta que quisiera que nos pudiera contestar. La hermana Sol Bravo dice: ¿la expresión corporal surge espontáneamente? Y luego en esta misma pregunta dice: ¿o se puede ser también gestionada, por ejemplo, una coreografía? Hermana Sol, Dios la bendiga. Qué linda pregunta y gracias por esa pregunta. Las dos cosas, como decía el chavo, las dos cosas pueden ser gestionadas, por supuesto, pero también son ¿qué cosa? Son espontáneas, ¿sí? Usted está sentado ahorita, vamos a hacer de cuenta, está una soltera sentada en este momento y se aparece el novio de un momento a otro y le presenta una sortija de matrimonio. Esa no es una expresión gestionada, es espontánea. ¿Y qué va a hacer? ¡Ah! O tal vez le va a decir, sal. No sé qué vaya a hacer, pero algo va a hacer. Entonces, las emociones pueden ser gestionadas, pero también son espontáneas. Lo que tenemos que cuidar es que esa espontaneidad no sea instintiva, sino ¿qué cosa? Racional. ¿Amén? Eso es todo. Cuide de que la espontaneidad no sea instintiva ni emocional, sino racional. Pase por el proceso de la razón y luego entonces emociónese. Luego entonces repítela instintivamente. Adóptela. Asimismo, si va a gestionar algo con mucha más razón, evalúe aquello que va a gestionar como para, por ejemplo, llevarlo a cabo a través de una dramatización, ¿no? Espero haber respondido a su pregunta, hermana Sol. Bueno, le agradecemos, pastor. Y vamos, ya nos quedan 3 minutitos, así que vamos a pedirle que haga una oración. Luego de la oración vamos a tomar una fotografía y ahí nos vamos a desconectar, ¿ya? Así que, por favor, pastor, diríjanos en oración. Listo, vamos a orar entonces. Oremos. Señor, te damos gracias por esta exposición de hoy, Señor, porque tú nos has enseñado, nos has ayudado, Señor, y bueno,
Nos gustaría tener muchísimo más tiempo para tocar muchos más temas, Señor, con respecto a esto, pero hemos tocado los más importantes, Señor, y siempre se puede hablar más, Señor, que esto no se detenga y que podamos seguir aprendiendo y ser autodidactas, investigando, Señor, con un espíritu, Señor, humilde, con un espíritu de sencillez, pero sobre todo con el sentido, Señor, de aquellos verdaderos adoradores que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bendiga, Señor, a este grupo de hermanos y amigos que hoy se han conectado, Señor, para aprender un poco más sobre la expresión corporal. Bendígalo, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios Pueden pueda abrir sus cámaras para... Muchas gracias, pastor. Abran sus cámaras, por favor, para que nos tomemos una fotito en este momento. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Eso, pongan sus corazones ahí, sus reacciones. A la cuenta de 3, aquí vamos. 1, 2, 3. Muy bien, voy a la siguiente página para tomar la siguiente fotografía. 1, 2 y 3. Perfecto, muchas gracias a todos, un abrazo, pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Por si y ahí acaso, vamos a... Nicole, ahí está abajo de mi perfil, de mi pantalla, mi cuenta de Instagram. Para quienes no la tengan, pueden seguirme ahí y pueden ahí hacerme cualquier pregunta, ¿sí? Si usted necesita ampliar el tema, alguna cosa, puede preguntarme. Ayer conversé con muchos sobre el workshop por el Instagram, así que estamos ahí para servirles y para poder seguir creciendo juntos en adoración. Perfecto, muchísimo, tremendo dato. Muchas gracias, amigos. Saludos a todos. Sigamos disfrutando de este Congreso de la Música. Saludos. Breita. Chao, amigos. Chao. Muchas gracias. Chao.